Espero que hayan disfrutado de el fresco de la tarde. Déjame decirles, hermano, nos fuimos a comer las muy clásicas tortas ahogadas. Hermano, me estaba derritiendo ahí comiendo la tortuga, ¿no? Así bien enchilado y sude, realmente espectacular. Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Jueces, donde hemos estado estudiando. Libro de Jueces, capítulo 14, el día de hoy. La semana pasada dimos un inicio al 12º juez de Israel. Recuerden, el 12º juez de Israel no es nada más ni nada menos que el mismísimo Sansón. Entonces empezamos a ver acerca de Sansón la semana pasada, vimos sus orígenes, vimos que él era danita, estudiamos también que su mamá era estéril, no podía tener hijos y su papá se llamaba Manoa. Recuerden que se le apareció el ángel de Jehová primero a la mamá de Sansón y le dijo: mira, tú vas a tener un hijo, y este hijo va a ser especial porque él va a librar a mi pueblo Israel, pero él va a ser totalmente consagrado para mí. Por lo tanto, le dijo el ángel de Jehová a la mamá de Sansón, él va a ser nazareo. Entonces recuerden, la semana pasada estudiamos realmente qué significa ser nazareo. Recuerden que el ser nazareo es un voto que se hace, y ese voto es un voto de consagración para con Dios, y ese voto que se hace es un voto que varios en la Biblia lo han hecho. Dimos los ejemplos obviamente de Sansón, dimos el ejemplo de Samuel, dimos el ejemplo de Pablo también. Entonces todos ellos habían hecho votos nazareos. Recordemos que un voto nazareo tiene 3 partes. El voto nazareo significa, número 1, no podían consumir nada de la vid de ninguna forma, ¿no? Ni pasas, nada. Así era claro, ni pasas secas, ni uvas secas, no podían consumir nada que fuera de la vid. Segundo, un nazareo no podía tocar ningún tipo de cadáver, porque si tocaba un cadáver o se acercaba incluso a un cadáver, perdía su voto o el nazareato, porque era considerado inmundo. Y la tercera regla del nazareato es que no podían cortarse el cabello. Y estudiamos o vimos la semana pasada que de hecho a Sansón es reconocido mundialmente por hecho que sucedió con su cabello, y luego se lo cortaron. Vimos que él tenía 7 quedejas de cabello, es decir, que tenía rastas naturales, como los rastafuchis que tenemos alrededor de nuestras comunidades hoy. Entonces, pero eran diferentes, eran naturales. Entonces Sansón era una persona con rastas como las conocemos hoy, 7 quedejas en total, tenía el pelo largo. Ese era el tercero de los cumplimientos que se tenían que hacer para el voto nazareo. Entonces hablamos de todo esto la semana pasada y pusimos también hincapié, pusimos hincapié acerca de lo que era una teofanía, porque hablamos del ángel de Jehová. Entonces todo esto lo vimos la semana pasada, y el día de hoy vamos a ver básicamente la boda de Sansón. No creo que lo alcancemos a ver todo, posiblemente nada más el inicio, pero por lo menos la pedida de mano y la organización de la boda de Sansón lo podemos ver en el capítulo 14, que es lo que vamos a estudiar hoy. Y durante el proceso de la boda, él pierde su nazareato. De las 3 cosas, 2 de ellas las rompe. Nada más se quedó con su pelo. Eventualmente el cabello también lo perdió más adelante. Pero vamos a empezar con esta sección que es muy interesante. Vamos a orar. Señor Padre, le damos gracias porque usted nos ha permitido estar juntos como congregación, como un solo cuerpo, aprendiendo acerca de su palabra, honrando y glorificando su nombre, Señor, con cantos,
Señor, con alabanzas, con nuestras ofrendas. Señor, gracias porque usted nos permite tener un ejemplar de su palabra en nuestras manos. Gracias porque usted ha preservado su bendita palabra y podemos nosotros estudiarla por medio de el Espíritu Santo que usted nos ha dejado, para que por medio de él podamos entender y ser iluminados. Gracias, Señor, por todo lo que nos ha dado, por la salvación, en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro Señor y Dios. Amén. Ok, muy bien. Esta sección, Sansón es muy conocido por sus grandes hazañas. Yo creo que inclusive niños inconversos alrededor del planeta Tierra han escuchado de todas las grandes hazañas que llegó a hacer Sansón. Muchas de estas hazañas las podemos ver entre los capítulos 14 al 16. Entonces, estas hazañas las vemos entre el 14 y el 16. Y la realidad es que algunas personas, depende de cómo las cuenten, algunas personas dicen que son 10 hazañas que se ven, otros dicen que son 12 hazañas las que nos muestra, o incluso 8. En realidad depende de qué rancho vengas y cómo lo interpretes. Pero el asunto es de que hay varias cosas que él hace entre los capítulos 14 y 16 que son muy conocidos por todo el mundo. El asunto es de que estas cosas que él hace paulatinamente van en declive sus decisiones. Al principio de estas hazañas que él hace, solamente 3 de ellas se indican que él hizo con el poder del Espíritu Santo en él. ¿Sí? Las otras hazañas que él hizo, no hay mención que fuese por medio del Espíritu Santo que esas cosas se hicieron. La realidad es que él empieza a depender más y más y más de su propia persona. Sansón comienza a depender más de su propia fuerza, de sus habilidades, de su destreza, y empieza a depender menos de Dios. Cuando él era joven, por lo que nos dicen las Escrituras, el Espíritu de Dios comenzó a obrar con él desde una temprana edad. Es claro por lo que nos dice, pero eventualmente fue empeorando, fue en declive la vida espiritual de Sansón. Podemos ver que desde muy temprano él estaba, el Espíritu Santo trabajaba o laboró en la vida de él. Vamos a ver capítulo 13, versículos 24 y 25. Y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón, que recuerden que hablamos también de esto la semana pasada, y de hecho mi suegro también nos dio la traducción. Entonces la traducción griega sería, de la palabra Sansón, la traducción griega sería hombre fuerte. La traducción hebrea de la palabra Sansón es hijo del sol. ¿Okay? Entonces, esta señora, la madre de Sansón, le pone así: Sansón, hombre fuerte en griego, hijo del sol en hebreo. Y el niño creció y Jehová lo bendijo. Observen el versículo 25, cuando él era joven, dice: y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. Entonces es claro que el Espíritu Santo comienza a manifestarse a una temprana edad, comienza a laborar. Entonces él no era ajeno al trabajo del Espíritu Santo en él. Él sabía lo que era el trabajo del Espíritu Santo en su persona. Pero él comienza a ignorar todo eso y lo hace a un lado. Y sus hazañas ya no están dependientes de Dios y del Espíritu Santo, sino que dependen exclusivamente de la fortaleza de él, del hombre. Podemos ver que el Espíritu Santo estaba trabajando en él también en el 14:4. Vamos a ver. Yo sé que estamos ahorita por ningún lado, pero van a ver que va a tener sentido. Okay. Entonces en el 14:4 nosotros leemos: mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, porque él buscaba ocasión
contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. Entonces el Espíritu de Jehová, Dios estaba trabajando con él desde ahí. O sea, desde que él comenzó a buscar esta mujer filistea. Dice que sus papás no entendían que eso era obra de Dios, pero era obra de Dios. No es decir que Dios aprobara la relación que él tenía con la filistea, sino que Dios tenía sus planes que él iba a llevar a cabo para hacer su voluntad por medio de eso. Sea lo que sea, la voluntad de Dios se hace. Y podemos ver en el 14:6 que el Espíritu Santo estaba ahí con él. Dice, y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó el león. Todo vamos a hablar de eso en unos momentos. Y luego en 14:19 vemos nuevamente que el Espíritu de Jehová estaba sobre él. Y el Espíritu de Jehová vino sobre él y descendió a Escalón y mató a 30 hombres de ellos y tomando sus despojos, dio a las mudas los vestidos, etc. No creo que lleguemos a ese punto el día de hoy, pero el asunto es de que estas son las ocasiones donde vemos que el Espíritu de Dios desciende sobre él para que él haga estas hazañas. Pero nada más estas. No vemos que el Espíritu de Dios haya intervenido para las otras hazañas. No hay mención de ello. Nada más en estos. Y claramente si nosotros nos adelantamos al capítulo 16 y versículo 20, vemos que eventualmente el Espíritu Santo lo abandonó completamente. ¿Sí? Vamos a ver los Jueces capítulo 16 y versículo 20. Y le dijo Sansón, los filisteos sobre ti, y luego que despertó él de su sueño se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Entonces vemos un declive espiritual. Desde joven estaba el Espíritu Santo laborando en él, trabajando en él. Él no era ajeno a ese entendimiento de que Dios estaba trabajando en su vida. Vemos que el Espíritu Santo trabaja con él en estas 3 hazañas, en estas 3 cosas que se llevan a cabo. Pero después de eso, ya no. Porque él está haciendo exactamente lo que dice el Nuevo Testamento. Si nosotros nos vamos rápidamente a 1 de Juan, observen esto. Vamos rápidamente a 1 de Juan, capítulo 2, y vamos a leer el versículo 16. Este es uno de los grandes versículos de la Biblia, conocidos por muchos. 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. ¿Saben cuál fue el problema de Sansón? Precisamente eso. El deseo de la carne, el deseo de los ojos y la vanagloria de la vida. Y podemos ver esas 3 cosas aquí en Jueces capítulo 14. En Jueces 14 podemos ver esas 3 cosas que destruyen la vida de Sansón. El deseo de la carne, el deseo de los ojos y la vanagloria de la vida. Primero, observemos, vamos a empezar con los primeros 3 versículos. Dice, los primeros 3 versículos, descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos. Y subió y lo declaró a su padre y a su madre diciendo, yo he visto a Timnat, una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron, que no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre, tómame esta por mujer, porque ella me agrada. Hay muchos problemas desde aquí. Número 1. Él ya no tiene un deseo para este punto. Ya no tiene un deseo de agradar a sus padres. Ciertamente no tiene el deseo de agradar a Dios. Su deseo exclusivo es agradarse a él mismo. Entonces ahí vemos el deseo de la carne. Él ya no le importan las cosas, no le importa agradar a Dios, no le importa agradar a sus padres. Entonces, él rompe con todo protocolo.
de esos tiempos. Porque, bueno, vamos con el protocolo divino. El protocolo divino es que los israelitas no podían casarse con ningún gentil. Eso lo conocemos muy bien. Un judío no podía casarse con un gentil, con un inmundo, y él está pidiendo casarse con una filistea. No, hombre, pues entonces el procedimiento a la ventana. No me interesa agradar a Dios. Dios me dijo que no podía, pero no quiero. Entonces eso lo podemos ver en Génesis capítulo 24. Vamos rápidamente a Génesis capítulo 24. Génesis capítulo 24, versículos 1 al 4. Era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo, y dijo a Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. ¿Okay? Entonces los israelitas no podían tomar mujeres que no fueran israelitas. También, obviamente, lo podemos ver, hay en otros lugares. También lo podemos ver en Éxodo. Vamos rápidamente a Éxodo capítulo 34. Éxodo capítulo 34 y versículo 16. Dice la palabra de nuestro Señor: o tomando de sus hijas para tus hijos, y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. Esta es la razón por la prohibición, por la contaminación espiritual. Si un judío se casaba con una gentil, entonces introducía a los dioses paganos de su ahora nueva esposa dentro de su casa, e infectaba de esa manera eventualmente a toda la nación de Israel, que fue exactamente lo que pasó con la doctrina de Balaam. Entonces Israel queda completamente contaminado a causa de eso, pero por eso es que Dios lo había prohibido. Pero Sansón dice: a mí no me interesa agradar a Dios. Y luego, otra cosa, los papás, otra parte del protocolo, es que los papás eran quienes escogían a los esposos, ¿sí? Eran matrimonios arreglados. O sea, tú no ibas y pedías por una muchacha específica y decías: esa la quiero yo. Miren, yo le doy gracias a Dios que así fue como yo escogí a mi esposa. Y a mí no me la escogieron. ¿Sí? Así me gustó más. Pero en aquellos años era muy distinto, era muy diferente la cultura, todo, y los padres eran quien decía: te vas a casar con ella, tú estás prometida para aquel feo bigotón. ¿Sí? Así eran. Entonces él rompió protocolo y dijo: no, yo quiero a esa mujer específica, no la que ustedes quieran para mí, sino la que yo escoja para mí. También lo podemos ver eso en Génesis 38. Vamos rápidamente a Génesis capítulo 38. Bueno, hay varios lugares, pero lo comprendemos. Génesis capítulo 38 y versículo 6 es un ejemplo. Dice: después Judá tomó mujer para su primogénito la cual se llamaba Tamar. También lo vemos en Génesis 21 y en otros lugares. Eran matrimonios arreglados. No podías tú escoger a tu novia o a tu novio: ese está guapo. Eso no sucedía. Entonces él rompe con todo protocolo porque le interesa agradar a su carne. El deseo de la carne es lo primero. Y ahí empezó la caída de Sansón. Porque ya no dependía de Dios, sino que dependía de él mismo. Si nosotros observamos el versículo 3, él dice de ella: pero antes de eso, vamos a darle una aplicación al día actual. ¿Saben qué? Para el día actual, para los escogidos de Dios hoy, también se nos advierte de tomar esposo o esposa que no sean salvos. Vamos rápidamente a 2 de Corintios.
Segundo de Corintios capítulo 6, versículos 14 al 18. No os unáis en yugo desigual. Esto se lo dice Dios a la iglesia. O sea, bueno, sí, pero es Pablo quien habla a la iglesia de Corinto. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán para mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Creo que es muy claro. A lo largo de los años, hemos tenido la oportunidad de conocer muchísima gente que ha terminado casándose, especialmente dentro de los jóvenes, ¿sí? También lo hay entre los adultos, pero lo vemos más en los jóvenes. Ay, es que me gusta esa muchachita, sí, pero es inconversa. Pues ¿qué tiene? Al rato la traigo a la iglesia, ¿no? Cosa que nunca sucede. Cosa que nunca sucede. Es muy raro. Y no es decir que la muchacha es mala persona. O sea, como ser humano. Obviamente es pecadora como cualquier otro. No es decir que ella sea una mala muchacha. Pero no es salva. Y aquellas personas que hemos visto que dicen, a mí no me importa, me gusta. ¿Saben cuántos de ellos hemos visto con matrimonios felices? Ni uno. Y van muchos que hemos conocido que se casan en yugo desigual. Ni uno es feliz. Hermanos, en serio, ni uno es feliz. Es increíble. Dios es claro, no te unas en yugo desigual. Total, lo que terminó sucediendo fue que él dijo, ella me agrada. Y si nosotros vemos eso en el hebreo, literalmente, o la traducción literal de ella me agrada, en realidad es, ella es buena para mis ojos. Eso es lo que significa en el hebreo. O sea, si lo vemos en hebreo, ella es buena ante mis ojos. Eso es lo que significa. Ella me agrada, ella es buena ante mis ojos. Entonces, él está haciendo una exigencia egocéntrica. Ahí está buena. Para mis ojos, ahí está buena. Y la realidad es que esto se contrapone con hacer lo bueno ante los ojos de Dios. Él estaba viendo lo que era bueno para sus ojos, pero no estaba viendo lo que era bueno ante los ojos de Dios. Y nos demuestra nuevamente el corazón de Israel durante todo este periodo de los jueces. Si ustedes recuerdan, a lo largo de todo el libro de los jueces, una y otra vez se nos dice, e hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Parece disco rayado el libro de jueces. E hicieron lo malo delante de los ojos de Dios. Y esto simplemente, esta idea helenística o hedonística, como lo quieran llamar, de Sansón, es eso. Es precisamente eso. Es la contraparte de lo que debemos de estar haciendo como creyentes. En vez de hacer las cosas de acuerdo a lo que es bueno ante los ojos de Dios, yo me estoy dando un taco de ojo. Porque me agrada a mí, mi sumo bien, el helenismo, lo que yo quiero para mí. Y el problema es de que esto nos muestra que Sansón, en su carácter como hombre, como muchos hombres,
tenía un problema de lujuria. Tenía un problema con el sexo opuesto. Veía a una mujer y le agradaba. Porque como nosotros leímos recientemente con Job, Job hizo un pacto con sus ojos para no ver a una virgen y para no ver a una mujer casada y desearla. Job hizo pacto con sus ojos y dijo: no, yo soy un hijo de Dios, yo sé lo que yo represento y lo que es correcto y lo que es malo, y eso está mal, y mis ojos son los que me hacen voltear a ver. Entonces voy a hacer un voto ante Dios y un voto con mis ojos para no pecar delante de Dios. Esto es lo que el hombre debe de hacer, todo hombre, porque no estamos ciegos. Cuando una mujer, y déjenme decirles, ni siquiera es necesario que una mujer se ponga algo provocativo. Los hombres no estamos ciegos. Y el hombre debe de hacer un voto con sus ojos, o va a tener este problema. Entonces, ¿qué dice 1 de Juan 2:16? Primero el deseo de la carne. Y luego el deseo de los ojos. Es lo que dice 1 de Juan capítulo 2, versículo 16. Entonces ya, strike en 2 de los 3. Le falta uno. La vanagloria de la vida. Y ahorita vamos a hablar de la vanagloria de la vida en la vida de Sansón. Versículo 4. Versículo 5, perdón. Y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat. Y cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él. Ok. Mucho aquí está pasando. Yo sé que lo podemos leer en 2 segundos, pero mucho está pasando. No sé cómo le hizo. Posiblemente su mamá y su papá le tenían miedo a la fuerza que él tenía, pero accedieron a que él se casara con esta filistea. Y resulta que ellos van hacia... por cierto, Timnat, no voy a hablar de Timnat, pero para que sepan, Timnat es un poblado que está en la parte sur de Israel, en lo que es el reino de Judá, en la pura frontera. ¿Okay? Entonces ahí se encuentra Timnat, en la parte sur de Israel. Sus ruinas las han excavado, creo que todavía siguen en excavación, no estoy seguro, pero Timnat es un lugar conocido. Entonces... él va a Timnat y con sus padres los convenció. Posiblemente le tuvieron miedo, yo no sé, pero ahí van para pedir a la novia: vamos por tu filistea. Y ahí van por la filistea, y cuando van en el camino, él tomó otro. O sea, Sansón se apartó de sus padres. Se apartó de sus padres en algún momento y él se fue solo. Y dice que entró en una viña. ¿Qué está haciendo un nazareo en una viña? ¿Qué está haciendo un nazareo en una viña? Recuerden, el nazareo no puede tocar vides, no puede tener nada que ver con nada de la uva, con nada de una vid, no puede cortarse el pelo y no puede tocar un cadáver. ¿Qué está haciendo este amigo solo entrando a una viña? Simplemente se está poniendo en lugar de tentación, porque esto es algo que ellos no debían de hacer. Vamos a ver los Números, capítulo 6, el libro de Números. Capítulo 6, versículos 1 al 4. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: el hombre o la mujer que se apartase haciendo voto de nazareo para dedicarse a Jehová se abstendrá de vino y de sidra, no beberá vinagre de vino ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas todo el tiempo de su nazareato, de todo lo que se hace de la vid, desde los granillos hasta el ollejo no comerá. O sea, él no tiene nada que estar haciendo en una viña, para empezar. Pero ahí va. Pero oye, cuando ya tu deseo de la carne, tu helenismo, tu hedonismo ya es tal que no te interesa agradar a Dios, ni siquiera de agradar a tus padres, y el deseo de tus ojos
Oye, si tú ves acá a mí me gustan las uvas, y ves una uva así suculenta, grandísima, híjole, es casi inevitable llegar y están buenísimas. ¿Qué está haciendo? Él se está poniendo en tentación. Algunos comentaristas han dicho que el león fue enviado por Dios, fue puesto ahí por Dios para sacarlo de ese lugar, como una advertencia de Dios para con él, así como que por aquí no es, mijo, el camino, vete allá, aquí no es. Y algunos lo piensan así, y yo no necesariamente, obviamente el león estuvo ahí porque Dios ahí lo deseó, okay, pero decir que Dios lo puso ahí para llamarle la atención a Sansón, que se cambiara de lugar, la Biblia no nos dice eso, y creo que es una forma que muchos utilizan para darle una aplicación subjetiva a nuestras vidas y decir, mira, si tú estás en un lugar donde no debes de estar, Dios de alguna forma u otra te va a indicar que no estás en el lugar equivocado. Si no pones atención, eso te va a causar problemas. Entonces muchos lo ven desde ese punto de vista subjetivo. Yo no lo creo necesariamente así, pero el asunto, lo que sí sabemos es que Sansón derrota al animal, lo mata, y todo eso fue hecho con el poder del Espíritu Santo. Entonces Dios sí le dio el poder para tener victoria sobre ese animal. Lo vemos en el versículo 6. Y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó el león como quien despedaza un cabrito sin tener nada en su mano. Y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. O sea, mamá y papá no estaban ahí para verlo porque él se había desviado en algún momento del camino. ¿Pero por qué no les dijo? Digo, a mí me encanta. Oye, si yo voy de cacería y me mato no sé, un venado, o mato, no sé, un jabalí o algo, yo voy a estar bien emocionado y le voy a decir a todos, y vénganse a la carne asada. ¿Sí? Pero en el caso de Sansón, no le dijo a mamá y papá. ¿Por qué? Lo iban a reprender porque él ya sabía que él había roto su nazareato. Ahí. Pero si eso fuera poco, se pone peor la situación. ¿Sí? Vamos a continuar. Versículo 7. Descendió pues y habló a la mujer, y ella agradó a Sansón. Entonces, es decir, que cuando van a pedir la mano de la muchacha, pues ella accedió. Aparentemente está implícito que se hicieron los contratos de boda y que todo se llevó ahí. No tenemos realmente una gran mención, simplemente por lo que está dicho, sabemos de forma implícita que se hizo. ¿Okay? Ahora, una cosa que tenemos que notar es que entre el versículo 7 y el versículo 8 hay un lapso de tiempo ahí indeterminado. Varias semanas, sabemos que fueron por lo menos varias semanas, pudieron haber sido hasta 5 o 6 meses, no sabemos. Pero el asunto es de que entre el versículo 7 y el versículo 8 hay un lapso de tiempo indeterminado. ¿Okay? Entonces vamos a leer el versículo 8. Ahora, ese tiempo obviamente es el tiempo de preparativos, la preparación de la boda, todo eso, las invitaciones. Para ustedes que están casados o se van a casar, sepan que todo este tipo de cosas es normal. Tienes que tener el preparativo de bodas y eso tarda. ¿Okay? Entonces, versículo 8 dice, y volviendo después de algunos días, dice días, pero creemos semanas o meses, para tomarla, se apartó del camino para ver el cuerpo muerto del león. Y he aquí que en el cuerpo del león había un enjambre de abejas y un panal de miel. Aquí vemos la última parte. Ya vimos los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y ahora vemos la vanagloria de la vida. ¿Cómo que la vanagloria de la vida? Pues sí. Él regresó, podríamos llamarlo, a la escena del crimen. Como muchos asesinos, ¿no?
regresan a la escena del crimen y muchas veces siempre para ver lo que ellos hicieron y en algunas ocasiones para tomar un trofeo. ¿No es así? Muchos asesinos hacen eso, vuelven o toman un trofeo del asesinato, un recuerdo de lo que ellos hicieron. Esto es muy normal, digo, si usted ve tele y esas películas de detectives, verá que eso siempre se menciona. Entonces los asesinos regresan al lugar del crimen y es simplemente para recordarlo y para estar siempre recordando esa cosa, ese momento de gloria que ellos tuvieron. Él está regresando entonces a ver este león. Sabemos que pasaron, miren, obviamente yo no soy apicultor, no sé mucho de nada de las abejas, pero sé que las abejas son animales sumamente limpios, muy cuidadosos, y donde ellos depositan su miel no es en cualquier lugar. Ellos, por lo general, no van a corromper su miel en un cadáver. Por eso sabemos que este cadáver ya tenía mucho tiempo de muerto, o posiblemente por el calor y las temperaturas que hay en el Medio Oriente, posiblemente este haya quedado deshidratado y seco muy rápido. No sé si ustedes han visto cadáveres en la carretera, que se quedan ahí meses y meses y meses y meses. Ya al rato, o sea, se ve así seco, man, parece hasta momificado. Pues básicamente así estaba para que las abejas pudiesen entrar a poner ahí su panal y hacer la producción de miel. Si no hubiera estado en esas condiciones secas el cadáver, las abejas no hubiesen construido su panal en ese lugar. Entonces, continuamos. Ya pasó mucho tiempo y vemos aquí la vanagloria de la vida. Entonces, dice, Sansón tomó la miel del panal que se encontraba dentro del cadáver del león y corrompió completamente su voto nazareo. Rompe sus votos. Y si fuera poco, le da de comer a sus padres judíos, que si hubieran sabido que se estaban comiendo la miel del cadáver de un animal, se infartan ahí mismo. Veámoslo. Y volviendo después de algunos días para tomarla, se apartó del camino para ver el cuerpo muerto del león. Y aquí el cuerpo del león había un enjambre de abejas y un panal de miel. Versículo 9. Y tomándolo en sus manos se fue comiéndolo por el camino. Ahí estaba su trofeo. Fue por su trofeo. Y cuando alcanzó a su padre y a su madre, les dio también a ellos que comiesen. Mas no les descubrió que había tomado aquella miel del cuerpo del león. No, que lo voy a andar diciendo de dónde lo saqué, ¿verdad? También he escuchado sermones acerca de eso. Muy cómicos, por cierto. Y culpan a los padres, ¿no? Y usan estos versículos para decir, mira, es que el padre le hubiera dicho, no te vas a casar con una filistea porque no te vas a casar porque yo soy tu padre. Y en el protocolo ahorita te vas a casar con una israelita y la que yo decida. Entonces podemos ver realmente la debilidad en los padres. Cuando eso es más normal hoy, pero en aquellos años, que tu padre y tu madre se dobleguen ante tus propios deseos, pues eso implica que la madre y el padre eran débiles. Y luego cuando llegan a esta sección que dice también que bueno, o sea, débiles desde el punto de vista de aquellos años, obviamente. Y luego dice que él les dio de comer y ni siquiera por aquí le pasó al papá o a la mamá de dónde lo sacaste. He escuchado sermones con que dice que ¿qué está haciendo tu hijo? ¿Qué está haciendo tu hija? Muchas veces tú estás ahí nada más trabajando y llega tu hijo chiquito de 3, 4 años, papá, y te da un vaso de agua y tú, órale, gracias, y tú sigues trabajando y haciendo lo tuyo, te empiezas a tomar el vaso de agua y al rato a los 10 minutos llega otra vez tu hijo con otro vaso de agua, papá, vaso de agua, y el otro pues tomando el vaso de agua, y luego de repente llega la esposa y dice, ¿no te has preguntado de dónde está sacando el agua? Tiene 3 años. Nada más hay un lugar de donde ella alcanza.
de la taza del baño. Ten, papi. Un buen padre preguntaría, ¿de dónde salió esto? ¿Okay? Entonces, ciertamente podemos en estos 9 versículos ver el carácter de Sansón. Podemos ver el declive espiritual en la vida de Sansón. Podemos ver la debilidad de los padres de Sansón. Podemos ver también el lamentable fracaso de su voto nazareato. ¿Por qué? Porque él siguió los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Joven, señorita, adulto y todos los que están aquí. El declive espiritual es cuando dejamos de confiar en Dios y empezamos a depender de nuestras propias fuerzas y depender de lo que a mí me gusta y los deseos de mi carne y los deseos de mis ojos que me llevan a una corrupción sexual y últimamente que me lleva a una destrucción total. Y en todo este tiempo, yo creo que me está yendo bien y empiezo a tener vanagloria en mi vida. Terminas estando apartado de Dios. Espero que esta sección de los primeros 9 versículos del capítulo 14 nos ayude a enfocar realmente cuáles son nuestras prioridades, es decir, en quién dependo, en quién confío y si estoy actuando conforme a mis deseos o conforme a lo que es bueno ante los ojos de Dios. Vamos a orar. Señor Padre, gracias le damos por este estudio. Pedimos, Señor, que haya sido de bendición y práctico para los que estaban aquí hoy, los que están aquí, los que ven por las redes sociales. Te pido, Señor, que podamos recordar siempre cuál fue la caída real de Sansón, que fue la dependencia de sí mismo en vez de la dependencia en su persona. Señor, nosotros los escogidos en esta era, en la dispensación de la gracia, tenemos versículos como 1 de Juan 2:16 que nos advierten de esto mismo. Te pedimos, Señor, que por medio de su Espíritu Santo nosotros podamos mantenernos siempre fieles, fuertes, con la guía del Espíritu Santo, Señor, para contrarrestar los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, y andar conforme a lo que es bueno ante sus ojos, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Dios, le agradecemos por todo.